sano contenido y grandes invitados. Hoy es día miércoles y todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana tenemos el segmento de inmigración con la abogada Margaret Wong. Ella tiene 43 años de experiencia en leyes de inmigración. Queremos que el público que escucha Vida 1010 AM, vidaatlanta.com, Vida Atlanta en el App Store y Google Play, en Facebook, pueda hacer su pregunta de inmigración, la que sea, ¿sí? Si usted tiene una pregunta o ya ha ido con alguien, le ha dicho que no, es difícil, no le garantiza algo, bueno, pregunte ahora mismo. El número está disponible: 678-634-8292. 678-634-8292. Así es, y recuerde que también el teléfono en las oficinas de la abogada Margaret Wong es el 678 5438 678-378-5438. Y en este momento está con nosotros en cabina Ana Estrada, la paralegal oficial de la firma de la abogada Margaret Wong. Anita, muy buenos días, bienvenida al arranque. Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes nuevamente. Los invitamos también nuevamente a que nos llamen, a que escriban sus preguntas en Facebook, a que nos llamen a oficina si quieren una consulta más privada. Aquí está con nosotros también y le damos la bienvenida a la abogada Margaret Wong. Good morning, Miss Wong. How are you? Ok, pues sí, los invitamos a que nos manden las preguntas y cualquier caso de inmigración que tengan. Si no tienen ningún caso, si nunca han preguntado, entonces ahora es el momento. Así es, la abogada Margaret Wong estuvo la semana pasada, ¿no? Así es, estuvo la semana pasada, tuvimos muchas consultas como siempre. Qué bueno que ella estuvo aquí visitándonos. ¿Cuándo va a ser la próxima visita de la abogada Margaret? Estará aquí el 21 de diciembre. El 21 estará dando consultas igual todo el día. Si necesitan algo más urgente, también da consultas telefónicamente. Y también tenemos otro abogado que le puede dar una consulta más rápido aquí en las oficinas de Atlanta cualquier día. Ok, abogada, ¿nos escucha? Hello, good morning. No podemos escucharla a la abogada. Aquí está todo perfecto. Creo que tal vez su conexión, algo está fallando, no la podemos escuchar. Bueno, si quieres llamar en este instante, el número está disponible: 678-634-8292. La abogada está aquí de Georgia, en la ciudad de Peachtree Corner. Si usted desea hacer una cita, el número es 678-378-5438. 678-378-5438 es el número disponible en la oficina aquí en el estado de Georgia. Aló, muy buenos días. Pasamos a la próxima. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Tienes preguntas para la abogada? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Fíjese que tengo un hermano que venía cruzando ya venía más o menos venía para Houston, 2 horas antes de llegar a Houston. Can you hear me? Fue detenido por las autoridades y ahora está en custodia de los US Marshal, lo quiere para material witness. Me dicen que el US Marshal le da una fianza de $10,000 para que salga, porque este caso lleva mucho tiempo. Pero después de eso creo que lo pasan a migración. ¿Hay alguna posibilidad de pedir una fianza a migración también? ¿Por qué está él detenido en la cárcel, en una cárcel de un condado? Porque yo creo que el que no sé qué récord tenga el chofer que los estaba moviendo de Houston, de McAllen para Houston. Entonces lo quieren usar como witness para que testifique acerca del chofer, como coyote, yo creo. Okay, Ms. Van, so he has a question. His brother was crossing the border. Once he was in Houston, they arrested everyone that was on the car. They took them to a county jail. This is because the driver, I think they're accusing him of smuggling people, and they want to use his brother as a witness. Now, the sheriff is giving him a $10,000 bond. Now, his question is, he's going to be referred to immigration afterwards? And is it possible to also ask for a bond with immigration? Yes, yes and no. It depends on how immigration is charging him. There are 3 ways immigration charges him. One is expeditious removal, because Houston may be within 100 or 200 miles from the border.
The second way to charge him is maybe as an arriving alien. The third way to charge him as alien without documentation. Definitely request for bond. The two ways to request it, you either ask for CIS because he deserves bond because he's helping the government, or ask for the bond with a judge. It's easier with a judge, but request it right away. If they need help, I can help them. Thank you, Ms. Wong. Bueno, la respuesta es que una vez que pagues la fianza del condado y que él salga, muy probablemente lo refieran a inmigración, donde también puedes pedir una fianza. Ahora, la fianza que te la den va a depender de qué tipo de cargos le den. Con inmigración le pueden dar a una persona que va llegando 3 cargos. Uno, que se llama Expedition Removal, y es que lo sacan y le dan un bar de 5 años. La segunda es como una persona que va llegando sin documentos, y la otra es muy similar, igual una persona que va entrando al país. Pero definitivamente puedes pedir fianza, puedes pedir de una vez con el agente que le toque, y si no, la podemos pedir con un juez. Caballero puede comunicarse a las oficinas de la abogada Margaret Wong al 678-378-5438. Tenemos a otra persona en la línea. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Aló, buenos días. Hola, te escuchamos. ¿Tienes preguntas? Bueno, vamos a la siguiente pregunta que nos hacen acá. Hola, abogada, dice, quiero hacerle saber que yo estoy en Ecuador. ¿Qué es más conveniente para mí? ¿Que mi esposo ciudadano americano me pida que vive conmigo en Ecuador, o mi hijo ciudadano americano que está en Chicago? Okay, Ms. Wang, she has a question. She lives in Ecuador right now with her husband. Now, her husband is a U.S. citizen, but they also have a 20-year-old son that is also a U.S. citizen. What is the easiest way for her to come to the U.S., through the son or through the husband? Through the husband, because the son is not 21-year-old yet. Ok, definitivamente sería por medio del esposo. El esposo debería de meterle la petición y lo pueden esperar juntos allá, ya que viven en Ecuador. Bueno, le invitamos a que usted pueda hacer también sus preguntas a través de la transmisión en vivo en Facebook Vida Atlanta, o llamando a nuestra cabina al 678-634-8292. El Cir Aguilar nos dice, abogada, tengo un hijo nacido en los Estados Unidos. Yo soy residente. Tengo un sobrino en Tijuana. Si lo adopto junto con mi hijo, ¿cuánto tiempo para poder pedirlo? Pero ¿cómo puedo hacer para esa adopción? Okay, Ms. Wang, so she's a green card holder. Her son, who is over 21, is a U.S. citizen. She wants to adopt a nephew that lives in Tijuana, Mexico. She wants to know if this is possible and what the process is. As long as the adoption takes case in America is better, or if they're not in a Hague Convention. Hague Convention is a big problem for adoption cases for countries who belong to Hague. Hague. Okay. Bueno, mientras no sé, and how long would it take if she wants to adopt him? I would talk to a lawyer first, because after 2007 to 2008, a lot of countries belong to convention. So my thing is, if they could come to America first, let American adoption in the American courts adopt the baby with certain languages. It's easier to get the green card. If not, this mother have to go to Mexico and live with the child for more than 2 years, and to argue that the child is legally allowed to come to America. Those are difficult cases. It's a Hague Convention case. Ok, thank you, Ms. Wang. Bueno, definitivamente desde el 2007, del 2008, hay una cierta cantidad de países que son parte de lo que se llama Hague Convention, y esto significa que es muy difícil que los adopten. En este caso, tendría usted que ir a vivir a México con su sobrino por 2 años antes de poder hacer la adopción, y es un proceso largo. ¿Cuál es la manera más sencilla? Sí. Si él puede venir primero con de repente algún tipo de visa o de otra manera al país, pueden hacer la adopción desde aquí, en las cortes de aquí, y todo se simplifica mucho más. Así es que definitivamente le recomendamos que vea a un abogado. Para estos casos definitivamente necesita un abogado que le diga paso a paso qué tiene que hacer.
Marca el número que está disponible ahora mismo en oficinas para agendar una cita, 678-378-5438, 678-378-5438. La pregunta que está aquí en el encabezado es esta, queremos que la abogada la responda ahora mismo. Dice, tengo 3 DUIs y debo el child support. ¿Es cierto que no soy aplicable para mi ciudadanía? Okay, Ms. Wong, there's a big question for everyone. This person is a green card holder. He has 3 DUIs and he owes child support. Now, can he apply with the city? It's better not to apply yet. Because in America, owing child support in the past 2 or 3 years is becoming a big problem, especially also with 3 DUIs. What he needs to do is to get to a good lawyer, see if he can vacate at least 1 DUI, and maybe have an arrangement for the child support. And once that's all done, he could apply for citizenship. Ok, thank you, Ms. Wong. Bueno, no es recomendable que aplique ahora mismo, y esto es porque en los últimos 2-3 años el deber mantención para un menor es algo muy grave para ellos, es algo que ellos no toleran. Entonces, definitivamente la recomendación en este caso es que espere un poco, que vea un buen abogado criminalista para ver si puede hacer lo que se le llama vacate, reducir los cargos, por lo menos de uno de los 3 DUI, y que haga un trato para ponerse al día con la mantención de sus hijos, y si hace esto, entonces después puede aplicar para la ciudadanía, pero ahora mismo no. Bueno, esa es la respuesta de la abogada Margaret Wong. Le invitamos al público, si usted tiene preguntas, comentarios, alguna inquietud que quiera mencionarle a la abogada, puede hacerlo a través de nuestra transmisión Facebook Vida Atlanta. Vamos a una corta pausa comercial, pero ya regresamos. Chequea lo que posteamos en Instagram. Vida Atlanta. Vida Atlanta. Mamá, faltan pocos días para mi fiesta. Tenemos el vestido, el pastel, la decoración y los invitados ya están listos. Pero no hay música, no quiero que sea aburrida. ¿Qué hacemos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Saludos! Hoy es miércoles, cada miércoles en punto de las 9 de la mañana la abogada nos acompaña y también Ana Estrada, ella es la paralegal principal de la firma aquí en el estado de Georgia. Si usted tiene alguna pregunta, marque ahora mismo el número o escríbelo aquí. Si tienes deseos de hablar con la abogada Wong para tu caso, para una segunda opinión, el número es 678-378-5438. 678-378-5438. Exacto, y si usted quiere hacer una pregunta aquí a cabina, quiere marcarnos, llamarnos, hablar directamente con Ana para mencionarle la pregunta a la abogada Margaret Wong, usted lo puede hacer al 678-634-8292. Este es el teléfono aquí en cabina. El 678-634-8292. ¿Ya están los preparativos para Navidad con la abogada Margaret? Algo así, sí, siempre listos ahí. Yo creo que ya tienen organizada la fiesta que hacen todos los años, pero sí. ¿La hacen en Nashville o la hacen aquí en...? La hacen en Ohio, sí, en la oficina central. ¿Vas a viajar? No sé todavía. Tal vez. ¿Es la primera vez que vas a ir? Sí. No he tenido oportunidad de ir anteriormente. Perfecto. Ok, yo vivo en Texas. ¿Tiene oficina aquí? Pregunta Eco Sierra. Tenemos oficinas en varios estados. Lamentablemente en Texas aún no tenemos oficina, pero tenemos en diferentes localidades. No sé cuál le quede más cerca. Tenemos aquí en Atlanta, tenemos en Los Ángeles, California, tenemos en Tennessee, Nashville, tenemos en North Carolina, tenemos en Ohio, en Chicago y Nueva York. ¿Y muy pronto? Y muy pronto estamos viendo. La abogada tiene 43 años de experiencia en leyes de inmigración. Si tú necesitas una opinión sabia, ella está ahí, listo para escucharte. Marque el número 678-378-5438 para la gente que nos ve aquí en el estado de Georgia.
y a ese mismo número puede marcar toda la gente en todo Estados Unidos, ¿cierto? Así es, toda la gente puede marcar a ese mismo número, le contestarán en la oficina central, hablan español, hablan inglés, hablan diferentes idiomas, así es que la comunicación no debería de ser un problema. Ahí pueden hacer una cita para cualquier oficina de cualquier estado, aquí en Atlanta o en cualquier otra de nuestras oficinas. Así es que los invitamos a que llamen ese número. También nos pueden buscar en Facebook, pueden mandarnos preguntas, pueden buscarnos en nuestra página de internet que es www.imwong.com. Y ahí también pueden escribirnos preguntas, dejar comentarios, suscribirse a nuestra lista de correos electrónicos para recibir las noticias nuevas sobre inmigración. Bueno, y a la persona que preguntó, Eco cierra el teléfono en oficina de la abogada Margaret Wong, es el 678-378-5438, 678-378-5438. Vamos a regresar con la abogada Aquí estamos en vivo haciendo el arranque temprano en la mañana. Hoy es el momento para hablar con la abogada experta en leyes de inmigración, la abogada Margaret Wong. Es momento de comunicarse a su número en oficina 678-378-5438, 678-378-5438. Si usted quiere iniciar un caso y lo que le preocupa es que no tiene todo el dinero, ellos tienen un plan de financiamiento con 0% de interés. Lo puedes pagar cada mes para que inicies tu caso lo más rápido posible. Y la pregunta para la abogada es... La pregunta es de María Mendoza. Dice, María Mendoza, tengo un familiar que entró con visa de turismo solo por 3 meses. Pero se quedó por 2 años. Ahora quiere retornar y casarse para que la esposa lo pida. ¿Será que puede volver a entrar luego de casarse, abogada? Okay, Ms. Wong, we have a question. Creo que no sé. No, hola. Ok, bueno, si nos puede decir ella si es residente o ciudadano su esposo, eso ayudaría mucho con la respuesta para darle una respuesta más específica. Es ciudadano, aquí mencionó que la esposa es ciudadana. Ok, perfecto. Esperando a la abogada que en este momento se fue a firmar unos documentos que se tienen que enviar lo más rápido posible. Abogada Margaret Wong. Se está haciendo un café. Bueno, usted recuerde, tiene que comunicarse con la abogada. Marque el número 678-378-5438, 678-378-5438 para hablar con ella. Menciónele que lo escuchó aquí en Vida 10 AM. Mucha gente comenta en el video que ha ido a la oficina, le han ayudado y le dan gracias a la abogada. Si usted quiere una segunda opinión, también está disponible. Abogada, vamos a marcarle el número de teléfono, a decirle, ya estamos aquí esperándole. Estamos en vivo y en directo. También tengo otra pregunta de Gracie, dice... Hola abogada, muy buenos días. Estoy en proceso de sacar mi residencia por medio de mi esposo. ¿Puede trabajar con mi nombre o espero mejor que esté legal? Oh, buena pregunta. Dice, yo quiero decirle muchas gracias a la abogada porque hace unos días fui, la conocí, saludé, estuve ahí y me dieron muchas esperanzas. Lo voy a iniciar con ella. Qué bien. Gracias, Dina Cortés. Okay, Ms. Wong, we have a question. This person came to the U.S. with a tourist visa, was supposed to stay here only for 3 months, ended up overstaying for over 2 years. Now, he's married to a U.S. citizen. He wants to go back to the country and marry the wife and then come to the U.S. Is that the way he should go, or he should just apply from here? I would apply from here, correct? Because it's a legal entry overstay. If you go back, you need a 601A. Okay, thank you, Ms. Wong. Bueno, definitivamente, si su esposa es ciudadana, hacer un ajuste de estatus desde aquí, ya que entró legalmente. Si él regresa a su país, entonces necesitará meter perdones y esperar mientras esos perdones se procesan y se aprueban allá, ir a las entrevistas allá y todo eso. Así es que es mucho más recomendable que lo haga desde aquí, ya que tiene su entrada legal. Bueno, esa es la respuesta de la abogada Margaret Wong. Ahora Gracie pregunta, estoy en proceso de sacar mi residencia por medio de mi esposo.
¿puedo trabajar con mi nombre o espero mejor a estar legal? Okay, this lady is applied for her green card through the husband. Now, should she wait before she starts working, or can she work under her name now? As long as it's a marriage case green card, she could start working because illegal work doesn't bar marriage case green card. But if it's an employment-based green card, do not work until she gets a work permit. Ok, bueno, definitivamente cuando es por medio de un matrimonio que está aplicando para la residencia, lo cual es el caso de ella, no afecta que empiece a trabajar desde ya con su nombre. Si fuera una petición por medio de un empleador, entonces no podría trabajar hasta que tuviera la residencia. Pero en su caso no debería de haber ningún problema. Ay, qué buenas noticias. Les recomendamos que hable con la abogada Margaret Wong al 678-378-5438. Así es, ¿De qué te vamos con la ríes? estoy feliz. Vamos con la última pregunta. Dice, escucha, mira, este caso es muy, muy triste. Judith dice, abogada, le quiero hacer saber que mi cuñado tuvo una pelea y la policía se lo llevó y se la entregó a inmigración. Él firmó su salida voluntaria, pero mi esposo le había sometido una aplicación en inmigración y había sido aceptada. Él tiene un hijo nacido en Estados Unidos, tiene 28 años. Mi cuñado está en Tijuana. ¿Qué se puede hacer para que él regrese de forma legal? Okay, Ms. Wang, so he's asking about the brother-in-law. The brother-in-law was involved in a fight. He was arrested. Then he was put into ICE custody. He signed his voluntary departure, left. Now her question is, he's in Mexico now, and they want to bring him back somehow. He has an approved I-130 from the brother, and he has a child born in the U.S. Is there any way that this person can come back? The only way to come back is apply for a tourist visa or to be paroled at the border. Under the new president, it's difficult to parole. But I would try to apply for the tourist visa because the good news is voluntarily returned. And the excuse is he wants to come back to visit the child. And it's 214B. That means he'll have to prove that he will go home after this visit. Thank you, Ms. Wong. Bueno, definitivamente la respuesta es que la opción que tiene es primero aplicar para una visa de turista o pedir un parole, un permiso de entrada en la frontera. Ahora, ella recomienda que aplique para la visa de turista. Debido a que fue salida voluntaria, no debería de afectarle tanto que ya haya estado aquí. Tiene que demostrar que va a regresar, tiene que decir pues las cosas que viene a visitar a su hijo y cosas así. No pierde nada intentarlo, si es que esa es la recomendación por ahora. Ok, agradecemos al público por haberse comunicado con nosotros. Muchas gracias. Si usted tiene un caso, desea iniciarlo con la abogada, marque el número 678-378-5438. Hágale saber que lo escuchó aquí en vida. 678-378-5438. Siempre nos gusta despedirnos escuchando un consejo de la abogada. ¿Cuál es el consejo el día de hoy? Would you like to tell us anything, Ms. Wong, today? Yes, there are three things that we need to be concerned about. Number one, the H-1B laws are getting harder and harder. But for Mexicans, the free trade, the TN visa and E-visa are not difficult. The second thing is when you're driving with or without a license, be careful. No drinking, driving, no drugs, no giving people rides to have drugs. And also just leave and come home. Because right now, Atlanta immigration, according to the New York Times last Sunday, is the worst in the country when it comes to pick up. And also complain. We need to complain to our senators, to our congressmen, to our presidents about the bad treatment we are getting from ICE and CIS. The third thing is visas are getting harder, but it doesn't mean people don't apply. Keep applying for legal way to come to America. I've seen a lot of cases where they have deportation, their voluntary departure, they're still coming in legally. So it doesn't hurt, especially for older people, the grandparents and the parents. They can now come on a tourist visa. Thank you, Ms. Wong. Thank you very much. Bueno, sí, definitivamente las recomendaciones de la abogada es que, o lo que quiere compartir con nosotros hoy, es que tengan cuidado primero con la policía.
no manejen tomados, no traigan drogas con ustedes, no le den ride a personas que sepan o que piensen que pueden traer drogas, porque hemos visto muchos problemas con esto. Le van a poner cargos como si fueran de usted. Así es que definitivamente no den una excusa para que los paren. Si salen de sus casas, salgan y regresen. Tengan mucho cuidado. New York Times publicó la semana pasada que Atlanta es el peor lugar para inmigraciones, donde más están arrestando gente, más están deportando gente. Así es que mucho cuidado. También habló de las visas H1B, están poniéndose más difíciles, pero para países como México hay visa de inversionista, hay la visa TN, así es que esas no son tan difíciles, así es que sigan aplicando. Y la tercera, sabemos que es difícil aplicar para una visa. La abogada recomienda siempre, no porque sea difícil van a dejar de aplicar. Hemos visto casos donde hay gente que ha tenido deportación, que ha tenido toda clase de problemas y aún así ha estado pudiendo obtener su visa de turista o otro tipo de visa. Así es que definitivamente sigan aplicando. Gracias a la abogada Margaret Wong por esos consejos tan importantes. Recuerde el teléfono en sus oficinas, 678-378-5438. Agradecemos a Ana. Ana, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Los esperamos el próximo miércoles. ¡Feliz Navidad, Miss Wong! See you next week. Thank you very much, Miss Wong. See you next week. Bye. Sigue en conexión con nosotros aquí en Vida 1010 AM. Servicios y ofertas presentados en el pasado segmento no constituyen necesariamente la opinión de KNC Broadcasting, sus empleados y anunciantes. Esto fue un espacio